Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio de los judíos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido dado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos. Pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente según la verdad del evangelio, dije a Cefas: si tú, que eres judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por el mundo y anuncien el evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo y anuncien el evangelio, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo y anuncien el evangelio. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Los invito a que puedan sentarse. Queridos hermanos, este pedido de orar, este pedido de que Jesús les enseñe a orar,
tiene todo un trasfondo. ¿Por qué? Porque el ser humano, recuerde que no es solamente material, y ese es el problema. Nosotros los seres humanos solamente nos fijamos porque es lo que más resalta en nuestra parte material, en nuestro cuerpo, en nuestro físico, en nuestras sensaciones. También el ser humano tiene la parte espiritual. Y es por eso que mucha gente, a pesar de que puede vivir diciendo que es ateo, que puede vivir diciendo que no necesita de Dios, que puede vivir alejado de todo lo que es la fe, su cuerpo puede estar normal. Pero el espíritu siempre reclama por algo superior, por algo que lo trascienda, por algo que lo sostenga, por algo que sabe que lo supera en todo. Y es por eso que sin esa parte espiritual, sin alimentar esa parte espiritual, siempre nuestra vida va a quedar como retenida, como anclada, como que no puede avanzar, porque esa parte espiritual es importante. Así que eso es lo que los que estaban cerca de Jesús le piden. Sus discípulos le piden que les enseñe a orar. Y en esta oración le da las claves de lo que uno por lo general debe hacer. Y lo primero es hablar al Padre, glorificarlo, santificarlo, decirle que Él gobierne, que Él reine, que Él sea que dirige nuestra vida. Esto, querido hermano, es hermoso. Por eso es que una de las oraciones más fuertes que nosotros tenemos es la oración de alabanza, y es una de las oraciones que menos se practican. Alabar al Señor, cantarle al Señor y hablar de sus grandezas. Esto, querido hermano, es una de las oraciones más fuertes que sostienen a los cristianos católicos y no las practicamos. Y luego ya vienen las oraciones personales para luego ir hacia los demás. Mire, Dios, mi persona y el prójimo, eso no se deforma. Eso en la historia de la fe siempre tiene que ir unido, porque si no, nos sentimos débiles, no avanzamos, no encontramos caminos ni sentido a nuestra vida, porque sin oración no tenemos nada. ¿Y esto qué tiene que ver con la primera lectura? Queridos hermanos, tiene que ver con la rectitud del corazón del ser humano. Ahí San Pablo nos está mostrando cómo este corazón que él tenía, que alababa continuamente a Dios por la obra que había hecho en él. Recuerde que la historia de San Pablo, su testimonio de conversión es algo grande, y él continuamente alababa al Señor por todo lo que le había sucedido. Cuando lo meten preso, él comienza a alabar. En ese momento de estar encarcelado, comienza a elevar cánticos al Señor, esta alabanza al Señor, y las prisiones se abrieron. Él continuamente alababa al Señor por la vida de las comunidades. Así que esto va muy unido, porque, querido hermano, esa es la rectitud en la oración, el orden de nuestra oración. Primero y sobre todas las cosas, alabar al Señor, glorificarlo, porque ¿cómo yo le puedo pedir algo a mi Dios si primero no sé lo poderoso y grande que es? ¿Cómo yo primero puedo exigirle tantas cosas a Dios si primero no me he dado cuenta de lo bello, de lo hermoso y de lo grandioso que es Él, y las obras que puede hacer en mi vida también son bellas, hermosas y grandiosas? Pero si automáticamente me dedico, Señor, que esto, Señor, que necesito esto, Señor, yo no estoy hablando con Dios, estoy negociando lo que a mí me conviene con alguien que no conozco y con el cual no sé si lo va a cumplir o no lo va a cumplir, porque no conozco su grandeza, no proclamo su grandeza. Así que, queridos hermanos, también nosotros tenemos que decirle al Señor: enséñanos a orar. Porque cuando aprendemos a orar, aprendemos a avanzar. Qué hermoso que es esto. Cuando aprendemos a orar, aprendemos a avanzar. El carro, el auto sin gasolina no avanza. La oración es la gasolina del cristiano. Así que sin esa combustión de la oración, nosotros tampoco avanzamos. Así que necesitamos repetir este pedido: Señor Jesús, enséñanos a orar. Amén. Vamos a presentar el pan y el